Vamos ahora a ver el primer caso de analizar un gráfico y vamos a aprender diferentes figuras para describir el gráfico de una función. La idea es empezar con un caso en particular y después trabajar otros ejemplos y que ustedes mismos aprendan a hacer el análisis que voy a ir haciendo yo en las próximas diapositivas. Bien, tenemos este gráfico. Este gráfico nos dice el título, que es la altura de un río. Lo primero que tenemos que hacer justamente es identificar de qué se trata este gráfico y por lo tanto qué variable aparece en cada eje. Acuérdense que los gráficos cartesianos tienen dos ejes perpendiculares, cada uno de ellos representa una variable. Uno va a representar la variable x, que puede ser tiempo, temperatura, velocidad, posición, viscosidad, lo que sea, y otro que va a ser la variable y, que también puede ser calor, entalpía, viscosidad, carga eléctrica, campo eléctrico, campo magnético o lo que sea. Por supuesto, este es un ejemplo muy sencillo. Van a ver que las dos variables que tenemos acá representadas son bastante razonables y no necesitan una gran explicación para entender qué son. Estamos hablando de la altura de un río. Así que en el eje Y, ¿qué les parece que va a estar representado aquí? La altura respecto a una referencia, ¿sí? No es la altura simplemente respecto del cauce, porque fíjense que este gráfico tiene valores negativos en el eje Y, ¿sí? Tenemos valores acá menos 10, tenemos valores positivos para arriba, 10, 20, 30, 40, los que sea, y también tenemos valores negativos. Si fuera la altura respecto de la superficie del cauce, no podría haber valores negativos porque el agua no puede estar por debajo de la tierra. Entonces, lo que se suele hacer es, tomando la altura promedio que suele tener el río normalmente, se marca eso como altura cero. Cuando ese río está más alto de lo que está normalmente, tiene una altura respecto a esa referencia que va a ser positiva. Y si el río baja mucho la altura del agua, está más seco, está por debajo del valor promedio, se dice que tiene una altura negativa, ¿sí? El cero viene a ser el valor promedio o el valor estándar de la altura de ese río. Se suelen usar reglas de este estilo como la que tienen acá, ¿sí? Si alguna vez visitaron alguna zona costera, seguramente habrán visto. De esa manera uno puede ver desde lejos incluso a qué altura está el río respecto de la referencia correspondiente, ¿sí? Bien, entonces tenemos este gráfico, ¿sí? Primero vamos a ubicar entonces el eje Y, dijimos es la altura respecto de la referencia. ¿En qué unidad puede ser que esté? ¿Sí? Fíjense los números, 10, 20, menos 10. Para la altura de un río, una variación de, por ejemplo, 10 metros o 20 metros es gigantesca. Es imposible que sea en metros. Ningún río varía tanto de altura como para que en un momento esté 10 metros más alto que en otro momento. Así que lo que uno puede llegar a deducir de este gráfico es que esa escala del eje Y, que marca 10, 20 o menos 10, debe estar en centímetros, ¿sí? Que un río por la tarde esté 20 centímetros por arriba de lo que estaba a la mañana, si bien es bastante, puede ser posible, ¿sí? En cambio 10 o 20 metros sería demasiado. Entonces, ubicamos el eje Y, como esto era la altura de un río, es lo que está medido respecto a una referencia, si no, no habría valores negativos. Y por los valores que figuran en la escala, que son 10 y 20 y menos 10, nos dimos cuenta que tiene que ser en centímetros. ¿Qué va a ser el eje X? ¿Sí? Ok, yo medí la altura del río respecto a la referencia. ¿Por qué hay varios puntos que marcan 0, 4, 8, 12? ¿Qué me está indicando eso? Lo que me está indicando básicamente es el tiempo en el cual medí la altura de ese río, ¿sí? Evidentemente, lo que tenemos acá es un típico gráfico donde vemos la variación de una magnitud, en este caso es la altura de un río, en función de a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? ¿En qué unidad está ese tiempo? Bueno, fíjense los valores. Empieza en 0, llega al menos acá registrado hasta 20. ¿Qué podrán ser? Bueno, podrían ser días, podrían ser minutos, sería raro, porque en 20 minutos cambie tanto la altura de un río, sería medio raro, ¿sí? Podrían ser días tranquilamente. Bueno, yo les traigo la respuesta, son en realidad horas. Es la altura de un río medido a lo largo de un día, ¿sí? Entonces lo que tenemos ahí registrado es, a las 0 horas de ese día, el río estaba 10 centímetros por arriba de su nivel normal. A las 4 horas estaba justo a 0 centímetros del nivel normal, es decir, estaba justo con el nivel normal.
a las 20 horas, por ejemplo, de ese día, estaba 10 centímetros por debajo del nivel normal. Básicamente, para cada horario lo que me está indicando es a qué altura respecto de la referencia estaba el río, ¿sí? Tenemos algo raro ahí. ¿Qué habrá pasado ahí? Sí, fíjense, el gráfico de esta función se corta, ¿sí? Durante esas horas no tenemos ningún dato de medición de la altura, por eso el gráfico está interrumpido. Uno no puede inventar valores, ¿sí? A las 6 horas, ¿sí? Porque justo esta parte de acá se corresponde con 6 horas. A las 6 horas medimos la altura del río, a las 8 horas no lo medimos nunca, por eso no hay ningún punto a las 8 horas, y a las 10 horas cuando volvimos a medir, justo el río estaba en su referencia, en su altura normal, entre comillas. ¿Qué pasó entre esas 6 horas y 10 horas del día? Bueno, por algún motivo no se midió, no sabemos por qué, así que no podemos inventar valores, ¿sí? Entonces, pregunta 1, teniendo en cuenta que tenemos este gráfico, ¿en qué momento se midió efectivamente la altura del río? Bueno, a ver, para eso tenemos que ir viendo dónde tenemos datos y dónde no. Si vemos el gráfico, arranca ahí, que si uno se fija sobre el eje X, ¿sí? Para ver en qué momento se midió eso a las 0 horas, ¿sí? Ahí es cuando empezó la medición. La medición se mantuvo, ¿sí? Medimos acá la altura, medimos acá la altura, 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 acá toda la altura, y se corta ahí la medición, ¿sí? La función se corta en ese valor, que si me fijo en la escala del eje X, teniendo en cuenta que las subdivisiones van cada 2 horas, correspondería a las 6 horas, ¿sí? Entonces, desde las 0 horas hasta las 6 horas medimos. Después hubo un momento donde no se midió. Y vuelven a aparecer datos, ¿en qué momento? En ese cuadradito, en ese circulito, perdón, que tenemos ahora en pantalla. Que si uno se fija en la escala, está justo en el medio entre las 8 y las 12, así que corresponde a las 10 horas. A las 10 horas de ese día se volvió a medir. Si uno ve, todo el gráfico continúa y recién termina, ¿dónde? En ese punto que acabo de marcar, que corresponde a las 20 horas. Entonces, empezó a las 0 horas, se cortó a las 6, volvió a aparecer la información a las 10 horas y luego se mantuvo la información. Obviamente la altura del río fue cambiando, lo que estoy diciendo simplemente es que fuimos midiendo y se vuelve a interrumpir la medición a las 20 horas. Así que, en definitiva, se midió la altura de este río en 2 etapas. En una primera etapa desde las 0 hasta las 6 horas, y en una segunda etapa, que sería esa de ahí, desde las 10 hasta las 20. ¿Sí? Bien, eso que acabamos de determinar es lo que se llama el dominio de una función. El dominio de una función son los valores de x para lo que la función existe y está definida, ¿sí? Entonces, en el caso de nuestro ejemplo, esos valores de x para los cuales tenemos medidas serían los momentos, los horarios en los cuales se realizó la medición de la altura del río. Si el gráfico hubiera sido un gráfico de voltaje en función del tiempo, el dominio sería en qué horario se midió el voltaje, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué sea el gráfico, básicamente el dominio va a significar algo distinto. Pero, en forma abstracta, en cuanto a la definición matemática, el dominio son los valores de x para los cuales tenés la función, ¿sí? En nuestra función del río viene a ser los horarios donde medimos la altura, ¿sí? En nuestro caso fue de 0 a 6 horas y de 10 a 20 horas. Es un dominio partido, tiene 2 porciones. Para escribir cuál es el dominio se escribe como si fuera un intervalo de los valores de x, ¿sí? Un intervalo horario, de 0 a 6, de 10 a 20, ¿sí? Puede haber funciones que tengan un dominio todo entero. Por ahí se podría haber medido la altura todo el tiempo y tendríamos de 0 a 24 horas. Por ahí puede ser un dominio que tenga porciones como este. Puede ser un dominio que sea una porción chiquitita, una porción más grande. Eso va a depender del ejemplo, ¿sí? Lo que hay que tener cuidado es de mirar bien dónde empieza a medir uno y dónde se interrumpe la función. Volvemos entonces al análisis de nuestro gráfico, de nuestra función, y la segunda pregunta que vamos a hacer es ¿qué alturas, ya no en qué horarios, sino qué alturas del río se alcanzaron a registrar, a medir? ¿Sí? Es decir, ¿llegaste a ver menos 30 centímetros? ¿Llegaste a ver 40 centímetros por arriba de la referencia? ¿Llegaste a medir 10 centímetros por arriba de la referencia en algún momento? Esa es la pregunta. La pregunta es
respecto del eje Y. ¿Qué altura se llegaron a medir? Si uno se fija el gráfico, lo que primero uno va a identificar es qué fue la altura más baja que midió y cuál fue la altura más alta que midió, ¿sí? Empecemos con la altura más baja. Tenemos que ese es uno de los puntos más bajos. Hay otro de igual altura que vendría a ser este de ahí. En los dos casos, ¿sí? Pues justo coinciden, hay un empate. La altura más baja que se midió es menos 10 centímetros respecto de la referencia. En el otro extremo, la altura más alta que se midió es ese punto que les acabo de marcar, y ese se corresponde con 20 centímetros por arriba de la referencia. Lo más alto que medí entonces es 20 por arriba, lo más bajo que medí es 10 por abajo. En definitiva, las alturas que medí son entre esos valores. El único cuidado que hay que tener es, ¿sí?, fijarse si hay algún hueco en el medio, porque podría ser que uno dejó de medir en cierto momento y por ahí, justo cuando el río estuvo a 15 centímetros por arriba de la referencia, nunca lo midió. Bueno, la verdad es que eso no pasa. Justo fíjense, por ejemplo, 15, que vendría a ser acá, se midió justo en este momento. 12, que sería por acá, se midió justo en este momento. Así que no hay ningún hueco en cuanto a alturas medidas. Así que podemos asegurar que desde menos 10 centímetros a 20 centímetros se midieron todas las alturas respecto de la referencia. Ya 30 centímetros por arriba, por ejemplo, nunca se llegó a medir. Eso que acabamos de hacer es determinar lo que es la imagen de la función, que son los valores de Y que toma la función. El dominio eran los valores de X, los horarios en los que mediste. La imagen es los valores de Y. En nuestro caso, las alturas del río que se lograron medir. La respuesta es de menos 10 a 20, así que matemáticamente eso se va a escribir de la siguiente manera. Imagen menos 10, 20. Se escribe como un intervalo de la variable Y. Tercera pregunta, ¿sí? ¿En qué momento ocurrió la mayor altura del río y cuál fue esa altura? O sea, ¿cuál es el punto donde el río estuvo más alto dentro del intervalo que vos mediste? Bueno, ese es el punto donde el río estuvo más alto. De hecho, lo estuvimos viendo recién. ¿Corresponde a qué momento? Si me fijo en el eje X, en el eje del tiempo, está justo entre 12 y 16, son 14 horas. ¿Y cuál fue la altura más alta? Bueno, me fijo en el eje de la altura, que es el eje Y, y es 20 centímetros por arriba de la referencia. Así que, respuesta, el máximo de esta función, máximo es el punto donde el valor es más alto, el máximo de esta función, es decir, el punto donde el río estaba a mayor altura, corresponde a 14 horas 20 centímetros. Siempre se lee primero la coordenada X, ¿sí? 14 horas 20 centímetros. ¿Sí? Es un punto, esto ya no es un intervalo de X o un intervalo de Y, es un punto, así que tiene una coordenada X y tiene una coordenada Y. A las 14 horas medí que estaba 20 centímetros por arriba. Eso fue el máximo de la función. De la misma manera, uno puede analizar cuál es el mínimo. En este caso tenemos dos mínimos, tenemos uno ahí y otro acá, que los dos son mínimos porque los dos tienen justamente el menor valor de la función, ¿sí? Se corresponden a entre 4 y 8 horas, es decir, a las 6 horas, y el segundo mínimo a las 20 horas. ¿Sí? En los dos casos, la menor altura medida es 10 centímetros por debajo. Así que el mínimo de esta función, es decir, el punto donde la función tiene el menor valor, ¿sí?, que en nuestro caso es cuando el río está más bajo, va a ser, ¿sí?, en este caso acuérdense que hay dos mínimos, 6 horas menos 10 centímetros, 20 horas menos 10 centímetros. ¿Sí? Tenemos dos mínimos. Hay funciones que tienen 3 mínimos, 5 mínimos. A veces hay uno solo mínimo. ¿Sí? Eso va a depender del ejemplo. En este caso había dos mínimos. Había un solo máximo, pero dos mínimos. ¿Sí? Siguiente punto. ¿En qué momentos el río justo tuvo la altura de referencia? ¿Sí? Analizamos el máximo, analizamos el mínimo. Ahora vendría a analizar cuándo justo estuvo a la altura normal. La altura normal, ¿cómo sería? ¿Sí? Dado que las medidas están respecto de la referencia, si el río está justo en la referencia, quiere decir que la altura respecto a ella es 0. Así que lo que uno tendría que buscar son valores, ¿sí?, donde justo la altura respecto de la referencia sea 0. Si uno analiza, hay 3 puntos donde ocurre eso. Ahí, ahí y ahí. A las 4 horas, a las 10 horas y a las 18 horas. Esos son los 3 puntos donde justo la función está cortando, ¿sí?,
al valor 0. ¿Sí? Una forma de verlo, una forma de decirlo fácilmente es buscar el lugar donde la función justo corta el eje X. Porque cuando corta el eje X es porque vale 0 en Y. ¿Sí? Esto ocurre en esos tres lugares. ¿Sí? Entonces, lo que estamos determinando ahí de la función es lo que se llaman las raíces. Las raíces son los valores de X en los cuales la función vale 0. ¿Sí? En nuestro ejemplo sería los horarios donde el río justo mide de altura lo mismo que la referencia. Y ocurrió de vuelta a las 4 horas, a las 10 horas y a las 18 horas. A las 0 horas no, este circulito amarillo es para que vean el valor 0 del eje Y. En este momento, ¿cuánto vale la altura del río? Si uno se fija, el puntito de la función está acá en el 10. Ahí está 10 centímetros por arriba, no está en 0. Recién acá está en 0. ¿Sí? Venía bajando, corta, ahí es donde estaba en 0. Después acá vuelve a aparecer en 0, sube, empieza a bajar y vuelve otra vez a 0. Son 3 raíces en este gráfico. 4 horas, 10 horas y 18 horas. ¿Sí? Ahora que sabemos cuándo valió 0, cuándo fueron las raíces, una de las cosas que podemos ver es en qué momentos el río estuvo por arriba de la referencia. ¿Sí? En qué momentos el río tenía mayor altura que la referencia. Busquémonos en el gráfico. ¿Cómo se ve eso en el gráfico? Se va a ver cuando la función está por arriba del 0. ¿Sí? La referencia era 0. Así que va a estar el río va a superar la referencia cuando esté por arriba el gráfico de la función. En este gráfico, ¿sí? Lo que vamos a ver entonces es que la función, si está por arriba del 0, lo que se dice es que tiene una altura positiva. ¿Dónde pasa? Bueno, en el primer pedacito, fíjense que ni bien arrancamos para medir, ya estaba positivo. Todo acá está positivo y acá está positivo. ¿Hasta dónde? Hasta ahí. Ahí deja de ser positivo. Entonces, el primer pedacito donde el río superó a la referencia es ahí. Después pasa a estar por debajo de la referencia, ya no cuenta. Y cuando reaparece la medición, a la hora 10, ahí otra vez empieza a estar por arriba. Sigue por arriba. Y ahora empieza a bajar, pero sigue por arriba. ¿Hasta qué? Hasta ahí, hasta las horas 18. En esos pedacitos que están marcados en amarillo, el río estaba por arriba del 0. A eso se le llama conjunto de positividad. Pasó desde las 0 horas que se empezó a medir hasta las 4 horas. Y después volvió a pasar desde las 10 horas hasta las 18 horas. Así que tenemos 2 periodos de tiempo donde el río tenía una altura por arriba de la referencia. A eso se le llama conjunto de positividad. Son los valores de X en los cuales la función tiene valores positivos, mayores que 0. En nuestro ejemplo, el río superaba la referencia. Pasó de 0 a 4 y de 10 a 18. ¿Sí? Tiene 2 conjuntos de positividad. A veces pasa eso, que el conjunto de positividad son 2 pedacitos, o 3, o 4, o uno solo también. Conjunto de negatividad obviamente es lo opuesto, son los valores de X para los cuales la función tiene valores negativos menores que 0. ¿Sí? En nuestro ejemplo sería que la altura del río está por debajo del valor de referencia y vamos a ver en qué momento la función esta está por debajo, ¿sí? Por debajo del 0. Bueno, pasa en ese pedacito y después vuelve a pasar en ese pedacito. Está por debajo del eje X, está en valores negativos, de hecho llegando a menos 10. ¿En qué pedacitos es eso? Bueno, arranca a las 4 horas y le dejamos de medir a las 6 horas. A las 8 horas no sabemos si estaba por abajo, por ahí volvió a subir muy rápido, la verdad que no podemos asegurarlo. De 4 a 6 seguro. Y después volvió a estar por debajo a partir de las 18 horas hasta las 20 horas. ¿Sí? Así que el conjunto de negatividad de 4 a 6 y de 18 a 20. Anteúltima pregunta, ¿sí? Vamos a ver ahora en qué momentos el río fue creciendo su altura. No es lo mismo que positivo o negativo, ¿sí? Se puede ser negativo y estar creciendo, se puede ser positivo y estar bajando, así que ojo, no es lo mismo. Recién vimos cuándo era positivo y cuándo era negativo. Ahora lo que vamos a ir viendo es cuándo la función va bajando y cuándo va subiendo. Tener presente que lo de subiendo o bajando es siempre mirando de izquierda a derecha. Bueno, acá la función, ¿sí? Ni bien arranca, el río está bajando, porque fíjense que arranca acá y la altura cada vez es más chiquitita, cada vez es más chiquitita, cada vez es más chiquitita, cada vez es más chiquitita. Todo este pedacito, la función viene bajando, el río viene bajando.
Recién cuando reiniciamos la medición, acá ni bien la reiniciamos, el río está subiendo. Fíjense que el gráfico se va para arriba, hasta ahí. Luego empieza a bajar otra vez. Es positivo, pero está bajando. Está bajando, está bajando y está bajando. Así que la verdad es que si uno mira este gráfico, hay un solo pedacito donde el gráfico sube. Ahí y ahí. Todo ese pedacito el gráfico está subiendo. Primero sube más rápido, después sube un poquito más lento, pero en todo ese pedacito marcado en amarillo está subiendo. Es decir, arranca a las 10 horas y deja de subir a las 14 horas. Entre 12 y 16, justo 14. Así que eso que acabamos de determinar, que es los valores de X en los cuales la función está subiendo, es lo que se llama intervalo de crecimiento. ¿Sí? Ahí tienen la definición. Valores de X en los que la función aumenta de valor. ¿Sí? En nuestro ejemplo es cuando el río está aumentando su altura, el río está creciendo. ¿Sí? De 10 horas a 14 horas es el único pedacito en el que está creciendo. Tiene un intervalo de crecimiento de un solo pedacito. ¿Sí? Nos falta una última pregunta, que es, así como analizamos el intervalo de crecimiento, es ver ahora lo opuesto, en qué intervalo esta función baja. Es decir, cuándo, en qué horarios este río fue bajando su altura. Habíamos dicho en la anterior pregunta que ni bien arrancábamos a medir, el río estaba bajando, porque cada vez la altura era más chiquitita, ¿sí? Entonces, el primer pedacito donde el río está bajando la altura es ese pedacito de ahí, ¿sí? De entrada está bajando porque vemos que la línea va hacia abajo, hacia cada vez menores alturas. Después, cuando se reinicia la medición, estaba subiendo. De hecho, ahí habíamos marcado el intervalo de crecimiento. Cuando llega al máximo, ahí es un segundo periodo donde la altura del río fue bajando. Así que nos quedó desde que iniciamos la medición a las 0 horas hasta que cortamos la primera etapa a las 6 horas. Y luego desde las 14 horas, ¿sí?, hasta las 20 horas. ¿Sí? En esos dos periodos, en esos dos intervalos de tiempo, es que el río fue bajando su altura. Eso es lo que se llama intervalo de decrecimiento. ¿Sí? El otro era intervalo de crecimiento, este es intervalo de decrecimiento. Los valores de X en los que la función disminuye su valor, ¿sí?, cuando el río baja. Nos quedaron esos dos pedacitos, de 0 horas a 6 horas y de 14 horas a 20 horas. ¿Sí? Este intervalo de crecimiento tiene estas dos porciones. Bien, analizamos todo lo que íbamos a analizar del gráfico, como breve resumen, ¿sí?, todas las figuras que fueron apareciendo. Lo primero que determinamos fue el dominio, la sigla que vamos a usar, la abreviatura va a ser DOM, básicamente es qué valores de X hay medido la función, nos dio esos horarios, había un corte en el medio. La imagen es los valores de Y que toma la función, nosotros llegamos a medir entre menos 10 y más 20 centímetros respecto a la referencia. El máximo, en qué momento y cuál fue la mayor altura del río. El mínimo, en qué momento y cuál fue la menor altura del río. Hubo dos mínimos con la misma altura negativa, menos 10 centímetros en los dos casos. Después las raíces, los momentos donde la función vale 0. Tuvimos 3 raíces. El conjunto de positividad, los valores de X, es decir, los horarios en los cuales la función es positiva. Nos pasó entre las 0 horas y las 4 horas y entre las 10 horas y las 18 horas. El conjunto de negatividad, que es lo opuesto, fíjense la manera de representar el símbolo, C-. Básicamente también hubo dos pedacitos donde la función fue negativa. El intervalo de crecimiento, los horarios en los cuales el río aumentó de altura, más allá de si fuera negativa o no, ¿sí?, nos dio ese pedacito donde el río creció entre las 10 y las 14 horas. Y el intervalo de crecimiento, lo opuesto, ¿sí?, básicamente cuando el río bajó, cuando la función bajó de valor, que nos quedó también dos pedacitos. Este es el análisis completo del gráfico que acabamos de ver. Cuando ustedes tengan que hacer en alguna tarea, van a tener que completar una tabla como esta que acabamos de poner, poniendo bien los valores, ¿sí? Fíjense que en algunos casos corresponden valores del eje X y en otros corresponden valores de eje Y. Por ejemplo, el dominio son valores de X, así que va con la unidad que tenga el eje X. En nuestro caso era el tiempo, así que va con la unidad horas. La imagen, en cambio, son valores del eje Y, así que va con la unidad del eje Y. En nuestro caso la unidad era centímetro, porque era la altura de un río. Tanto el máximo como el mínimo tienen las dos cosas, porque vos decís en qué horario fue y cuál fue el máximo o cuál fue el mínimo respectivamente.
Las raíces son del eje X, el conjunto de positividad son del eje X, negatividad, crecimiento y decrecimiento también es de X. Casi todo se lee en el eje X, ¿sí? Lo único que se lee en el eje Y realmente es la imagen y las alturas correspondientes al máximo y al mínimo, ¿sí? Todo lo demás, fíjense, tiene la unidad del eje X. De hecho, cuando ustedes van a terminar uno de estos ejercicios, les conviene chequear que hayan mirado el valor correcto. Por eso yo los voy a obligar, entre comillas, a que pongan unidades. Horas, centímetros, minutos, kilómetros, lo que sea, ¿sí? Bueno, espero que haya servido este ejemplo y próximamente habrá quizá un apunte o una tarea con este tema.